A la cancelación no le temo, a la irresponsabilidad le temo mucho. Con esas palabras, el senador Sergio Botana cerraba el pasado 2 de abril su intervención en la Cámara Alta contra el proyecto de ley presentado por Adrián Peña para limitar la forma de ingreso a las intendencias. Botana habló allí de la cancelación porque es consciente que su discurso en favor de las autonomías departamentales sería decodificado desde la capital como una defensa cerrada de la discrecionalidad y el clientelismo político. Bueno, la historia la conocen, la negativa del Partido Nacional llevó a que la iniciativa de Peña fracasara y tras su fallecimiento, el sector ciudadano del Partido Colorado redobló la apuesta proponiendo que el cambio se haga a través de un plebiscito. ¿Qué dice Botana sobre esta nueva instancia? ¿Cómo imagina que puede jugar este tema en la campaña electoral? Ya de paso, capaz que le metemos sobre el final, cómo ve la campaña en general. Buenas tardes, Sergio Botana, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que una alegría estar aquí. Bien. Sé que hay mucha gente prendida del otro lado. Excelente. Gracias, Estamos en YouTube para el que quiera ver también la entrevista, que era Botana de camisa. Y qué lindo poder conversar en este clima más distendido de un tema que indudablemente tiene como un atractivo de titulares, pero que en su sustancia no es como se dice que es. Vamos a meternos a fondo con el tema, si le parece, ¿no? Primero, su reacción ante la iniciativa de Ciudadanos de llevar esta propuesta a una reforma constitucional después que había perdido en el Senado. Lo que nos extrañó en ese caso es, si se quiere, tanto el ingreso por concurso y por sorteo, que no es completo, pero que es lo que todos los gobiernos departamentales hacen hoy. Pero si se quiere eso, ¿por qué solo obligación constitucional para los gobiernos departamentales y no obligación constitucional para las empresas públicas, para los ministerios, para las empresas contratadas que traen funcionarios a hacer función pública? Yo creo que todo, porque si no es una brutal discriminación contra los gobiernos departamentales en general y obviamente contra el interior, porque esos son los únicos funcionarios que se nombran en el interior. Ahora no me debo con ese argumento, pero entonces si no es un tema Ciudadanos afinara la propuesta y dijera, no, en realidad vamos a avanzar hacia todo el Uruguay, o sea, administración central y también las intendencias, ¿ahí Botana estaría a favor? Ahí es un tema que podemos discutir. Por supuesto que en ese caso entramos a conversar. Para hacer eso y para ir a todo, hay que mejorar la propuesta, el texto propuesto. ¿Por qué? Porque el texto que se propuso, tanto en la ley como en la idea de reforma de la Constitución, no dice quién controla, porque estamos por ley nacional, por la Constitución, quitándole una potestad que hoy es de los gobiernos departamentales. Entonces, a los gobiernos departamentales los controla la Junta Departamental. Bueno, en este caso, ¿quién va a controlar? A eso hay que ponerlo. Y después lo otro es, ¿cuál es la sanción para el que incumple? Amén de una tercera cuestión, que es la que está motivando fuertemente la discusión interna en el Frente Amplio, que son las excepciones imprescindibles, que un poco las describí el día del debate en el Parlamento. En un municipio chico donde hay 1 o 2 funcionarios para recolectar la basura, se enferman. Sí, servicio fúnebre lo mismo. Servicio fúnebre, el cementerio. No están los trabajadores. ¿Quién hace? ¿Esperamos al concurso, al llamado, o tenemos doble cantidad de funcionarios? De verdad que esas imprevisiones, ¿qué pasa si fracasa o queda desierto el proceso? Los lugares que tienen atractivo turístico en la temporada duplican o triplican o cuadruplican la cantidad de gente para atender. Tienen que reforzar todos los servicios. Entonces,
a esas cosas hay que atenderlas. Y todos los estatutos de los gobiernos departamentales lo tienen previsto. Porque acá, la gran mentira de todo esto es de que esto no está instituido de este modo. El concurso y el sorteo están presentes en todos los departamentos. Todos los estatutos de todos los departamentos. Ahí es donde empiezan a haber diferencias en cuanto a los números, ¿no? Porque si no, mira, Cerro Largo, ahí está circulando una... Que está mal. Información, está mal. Claro. Es información de un informe de presidencia de la Oficina Nacional de Servicio Civil que habla que de un total de altas en la intendencia de Cerro Largo. Pongo el ejemplo porque ustedes de ahí, pero hay otras intendencias parecidas. No, pero 99% dice. Sí, dice 99%, exacto. Sí, de 588 altas entre 2019 y 2022 y 581 fueron por designaciones directas. Claro, lo que no tiene esa información, no contiene una cosa que tiene el estatuto del funcionario de Cerro Largo incorporado en un presupuesto. Cuando yo era intendente, además por eso lo domino también al tema, se hace una evaluación social, además para sustituir especialmente al sorteo, porque de verdad que no nos gusta el sorteo. El sorteo hace que ingrese a trabajar un vagoneta que ni siquiera fue a anotarse, que lo anotó la novia o lo anotó la madre, y queda afuera una persona que sabe hacer las cosas y que necesita un padre de familia con 7 o 8 hijos, una madre sola con hijos a cargo. Entonces, nosotros hemos preferido privilegiar esas situaciones en los concursos, o sea, ponerles puntajes adicionales. Eso es una dimensión que nos íbamos a tener en algún momento, pero ya que la trajo... En los concursos y en el caso de los sorteos, se ha sustituido el sorteo por ese tipo de... Por la evaluación social, es decir, que hay vacantes en la Pero mirá, te voy a decir otra cosa. Me consta además que ni siquiera es cierta esa información, porque todos los trabajadores que entraron de modo esporádico a la Intendencia, que están dentro de ese número, todos entraron como producto de un sorteo. O sea que la información no es correcta para Cerro Largo ni para todos los departamentos. Es más, el total de ingresos entre todas las intendencias en el año 22 es 4.000, una cosa así. 3.288 pertenecen al departamento de La Valleja. Para Botana. O sea que eso está mal. Porque eso son las renovaciones de los contratos. Pero no, digo para ordenar un poco la charla, porque metió esta dimensión que es propia de la Intendencia de Cerro Largo, que es la evaluación social, ¿no? Como una dimensión extra que incorporaron ustedes al Estatuto del Funcionario. Usted dice, bueno, la Constitución le dice a las intendencias que elaboren su propio Estatuto del Funcionario para los ingresos y también los ascensos, ¿no? Claro. En el caso de Cerro Largo, decidió incluir esta evaluación social. En el entendido Montevideo tiene otra cosa, por ejemplo, Montevideo tiene la prueba de competencia, de suficiencia. O sea, no vas al concurso, salvas una prueba de aptitud para pero es diferente el desempeño del cargo. Es diferente a lo que acaba usted de decir. Distinto. La evaluación social es, Botana entiende que la herramienta, la intendencia puede funcionar como una herramienta de inclusión, o sea, y de empleo para personas que eventualmente no pueden acceder a un empleo de los que se suele solicitar en la intendencia porque no tienen la formación suficiente, porque no terminaron la escuela, porque no tuvieron, digamos, desde la cuna las oportunidades que otros tuvieron. Entonces la intendencia... Incluso en un concurso, de oposición y méritos, nosotros privilegiamos con algunos puntos estos casos, porque el que tuvo oportunidad de estudiar siempre le va a ganar el concurso al muchacho que no tiene ninguna oportunidad. Y el empleo público es un igualador social, ayuda a comprender cómo funciona la sociedad, genera... El empleo público, por la responsabilidad que implica, genera también un crecimiento personal que además se transmite hasta en las cuestiones del barrio. Yo pregunto, ¿cuántos muchachos del 40 semanas
ganan los concursos de Uruguay Concursa. Pero ahí empieza. ¿Cuántos muchachos del barrio Maracaná ahí nos entrevera un poco, No, porque pero para lo que voy es, cuando es un cargo que requiere determinadas competencias, el concurso. Cuando no las requiere, el sorteo. claro, pero en el concurso solo le estamos dando oportunidades a los que alguna oportunidad de formación ya tuvieron, y a esos que tuvieron una formación que obviamente tiene que ser suficiente porque hay que desempeñar bien el cargo, pero no le van a ganar el concurso a muchachos de un colegio de esos más caros del país. Entonces, pero esa gente también tiene derecho. Entonces, Pero seguramente no estén compitiendo por ese cargo. pará. Entonces, como discriminamos a la gente, entonces si vive en determinados barrios tiene que ir a competir por el cargo de levantar la basura. No fue lo que dije. Lo Que que eso dije que que sí. No, yo sé que no pensás así, pero por eso te lo digo. Nosotros cuidamos de que esa gente tenga también la oportunidad de ingresar, lo cual le cuesta después a la administración, obviamente, el encare de un proceso de formación en la interna. Pero es una muy buena cosa. Botana, el legislador eventualmente definió. Es una muy buena cosa. O entiende que esa modalidad no es la mejor y por eso incorporó el sorteo. Porque ahí se puede empezar a. Incorporaron el sorteo. Yo recuerdo la época en que los estatutos de los funcionarios incorporaron el sorteo. Y recuerdo, mirá, me acuerdo de Rodolfo Nini, intendente de Cerro Largo, diciendo: ¿y acá cómo hago el concurso? Hago carrera de carritos, decía, porque en aquella época la basura se levantaba con carritos. O sea que hago carrera de carritos. Me acuerdo hasta la frase de Rodolfo. Y para evitar el clientelismo también. Porque ahí empiezan a difuminarse las líneas entre la incorporación de personas por evaluación social y aquellos que son más afines al intendente de turno. Primero, que no creo que ningún departamento defina la elección por los que ingresen a una intendencia. Pero, la verdad es que si vas a mirar quiénes son los que ingresan, y a veces conocemos de qué partido son, y yo conozco gente ingresada en mi intendencia, te puedo hacer un listado de nombres de gente de todos los partidos políticos y que siguen en sus partidos políticos. No ese es el... Pero despesca cualquier duda del sorteo versus esta evaluación social. Te voy a decir lo que pasa. Esos cargos que decís que influyen electoralmente, esos van a seguir entrando, porque esos son los cargos de confianza política. Porque a nadie que sea tan influyente políticamente lo van a poner a recolectar la basura o a... Por lo general, los casos que conocemos de gente que coloca a sus familiares o algo, suele ser en casos de particular confianza, en cargo de particular confianza, y no necesamente en este tipo de designaciones. Es cierto eso que hace Botana, de la diferencia... Esa es la realidad. Pero son menos en todo caso. ¿Cómo? O sea, seguramente sean menos. Que hay Bueno, menos cargo para pero si vos mirás esa información que da Servicio Civil, la cantidad que ponen como cargo de confianza es de, no sé, a mí me tocó una vez, me pusieron que tenía 200 cargos de confianza, 205 cargos de confianza, de ingresos a cargo de confianza, de gente que tenía en realidad 28 años de antigüedad y seguía levantando basura. Entonces, la información, ¿por qué no es correcta en Servicio Civil? ¿Porque Servicio Civil sea irresponsable? No. Porque si el Servicio Civil no es competente en el área. Entonces, pero, ¿cuál es la explicación para que no sea competente? Y porque es una cuestión regulada por los gobiernos departamentales. Entonces, el Servicio Civil, si tuviera algún tipo de competencia en el área, debería de desarrollar algunos sistemas de información que puedan abarcar todos esos aspectos que los sistemas actuales, los formularios actuales... ¿Ustedes los tienen? O sea, ¿lo tuvo Botana cuando era intendente? Y por supuesto que tenemos, pero los de Servicio Civil, ¿cómo no vamos a tener la información del personal? Todos la tenemos y debidamente llevada, y debidamente controlada, auditada por el Tribunal de Cuentas, por
los contenciosos administrativos, por todo, por la Junta Departamental, Botana, por supuesto. Y una pregunta, yendo por la opuesta, ¿no? Pongamos el caso de Cerro Largo, ¿no? ¿Qué mecanismos o qué contrapesos o qué sistemas hay hoy, con el sistema que tienen ahora, para garantizar que el intendente de turno, cuando hace una designación directa, no lo hace por clientelismo? ¿Cuáles son los mecanismos que hay o los contrapesos que hay que a mí me permite decir, no, tranquilos que acá esta persona que entró por designación directa, o sea, dedo, no entró por una cuestión política, sino que se hizo con un excelente criterio? Bueno, existen todos esos mecanismos vinculados a lo que se aprobó en el presupuesto que son debidamente controlados por la Junta Departamental. Y si vas a la Intendencia te vas a encontrar, como en todas las Intendencias, con los registros vinculados al ingreso de cada persona y la explicación de por qué ha ingresado. Pero ¿sabes cuál es el tiempo en que una persona se puede llegar a presupuestar en... Sí, pueden ser años a veces. Largo? Para ingresar, para tener estabilidad en el cargo, precisás 7 años. Para explicar... Era 10, yo bajé a 7. Me parecía un exceso. Pero... Para explicarlo un poco a la gente, Botana, entonces el proceso es, hay una designación directa, hay un informe de por qué la persona que lo contrató definió que tiene que ser él, y en la Junta Departamental, hoy en día el mecanismo que tiene es que leyendo esos informes puede decir objeto esta contratación y puede... Claro. Ahí cómo sigue la... Yo quiero... ¿Cómo sigue? ¿Cómo seguiría ese proceso? Ponele. La Junta Departamental encuentra que determinadas contrataciones no se cumplen. Lo estudia una comisión, la Junta Departamental es la que destituye a los funcionarios, ¿no? ¿Se define políticamente eso? O sea, ¿precisás una mayoría en la Junta? Sí. Y no puede pasar, por ejemplo... Siempre son mayorías especiales. Son mayorías especiales. Sí, pero la garantía está en el trabajo de las comisiones, en la Junta. Que pero ahí no puede, pregunto... Van haciendo un trabajo que es un trabajo largo, le estudian profundamente, a nadie le gusta andar corriendo funcionarios. Entiendo. Y una pregunta desde la ignorancia, ¿no? Y no puede pasar que el intendente... Estoy poniendo un caso hipotético, ¿no? Un intendente que quiere hacer clientelismo con las designaciones directas, lo haga, de la Junta, la oposición le diga... Lo está haciendo, pero como su partido tiene mayoría en la Junta, nunca pasa nada. ¿No puede pasar eso? Sí, puede pasar. Por supuesto que eso puede pasar y que podría mejorarse en todo caso. En este caso, la calidad de los controles en ese caso me parece bien. El departamento de Canelones, cuando hace una designación directa, ¿cómo lo hace? El intendente tiene que explicar. Y obviamente tiene la libertad de explicar lo que quiera. Pero tiene que explicar, ¿no? ¿Por qué hace la designación directa? ¿Por qué no homogeneizar los ingresos a las intendencias? Cuando en realidad son procesos muy similares y realidades muy similares. No son. Para nada. Es lo que dijo, levantar la basura, atender un servicio fúnebre. Pues algunas particularidades obviamente tiene cada uno de los departamentos, pero por general son funciones administrativas. Sí, y vos decís que las situaciones son iguales. No digo que son por iguales. Por ejemplo, si yo tengo cuartel o no tengo cuartel, sí. Tengo la posibilidad... No, por eso tiene que ver con el empleo que hace el departamento. No. Si tengo cuartel... Tengo la posibilidad de que si me quedo sin gente para levantar la basura, le pido al cuartel que me mande unos muchachos durante unos días hasta que soluciono el problema. En otro lado no tengo. En algunos departamentos, en algunos lugares, tengo ONGs que funcionan de determinada manera. Sí. O que funcionan en determinados lugares. En muchos lugares no. Sí, o la iglesia o lo que sea. En muchos lugares, sí, pero para la iglesia, que está allí en casi todos los lugares, muchas veces no está preparada como ONG para proveer funcionarios. Entonces, no es igual en todos lados. Hay tantos lados que las realidades son tan distintas, y entonces justamente lo que respetó el constituyente fue eso, porque me da gracia. Se quiso poner por ley algo que ya la Constitución, que ya está en la Constitución, y que además funciona, y que ahora lo queremos sustituir en una reforma constitucional por algo que no va a funcionar. El diagnóstico era que no funcionaba, ¿no? La visión que usted dice es muy capitalina, visión, en el caso esa era de Peña. Esa que es la visión, claro. Si vas a mirar adentro de todo el Partido Colorado, los que
los que han estado cerca y por dentro de los gobiernos departamentales no comparten esa visión. Pero a ver, te pasa lo mismo en el Frente Amplio y te pasa lo mismo en todos lados. Pasa que pero la lectura es que, por ejemplo, la lectura debe ser que no se puede hacer política para quedar bien, sino para hacer las cosas bien. Esa es su lectura. Ahora, bueno, pero esa es la verdad. Las intendencias no deberían, por ejemplo, no están obligadas a presentar los concursos en la página de Uruguay Concursa. No. Es lo que se ha dicho en la discusión. Que no están. Y eso no se hace. Algunos lo hacen, pero la pregunta es, ¿qué igualador es la página de Uruguay Concursa? Si hay un concurso abierto, es la posibilidad de integrarse. Sí, a ver, los muchachos de Pueblo Piñeiro, de Pueblo Coimbra, del Pueblo de los Feos, zonas enteras donde no hay internet. Pero lo que pasa es que ¿Cuál es la igualdad? Es un problema que haga ser internet. O vas al intendente y a donde le presenta la propuesta. Dígale. El intendente. Perdóneme. Quien se preocupó en la pandemia por eso fui yo. Cuando los niños de las escuelas rurales no podían estudiar, yo fui el que fui con todo el mapita de lugares donde no había señal para que se pusiera las señales. Y la verdad que con Gurméndez avanzamos mucho en ese sentido. Pero no es recibo la excusa de que en algunos lugares no llega internet, entonces no podemos apelar a jugar concurso. Viste, no es de recibo para alguien que no conoce sociedades en las cuales la gente no es de internet todo el día. La comunicación entre la gente en medios más poblados como es por internet. En esos lugares hay lugares donde no tenés señal, pero además no es el mecanismo habitual, la gente se entera de otros modos. Pero no está razonando por la excepción ahí, porque supongamos, usted quiere contratar a alguien, se necesita gente en Pueblo Coimbra, decía. Bueno, ¿cómo se entera la persona que se termina contratando de Pueblo Coimbra? ¿Alguna forma de comunicación? Bueno, en ese caso, el alcalde de Quebracho lo va a publicar pero además va a enterar a todos los vecinos de que allí hay una posibilidad. Ahí va, y va a elegir una persona. Yo gobernante. Y es lo que hacen. Yo quería ir a ese sitio. Bueno, pero eso es lo que hacen. Sí. Para entenderlo un poco. Hoy ¿cuál es el Botana? Para entenderlo un poquitito, porque es verdad que está bueno entender. Uno viene de un ámbito capitalino. ¿Cómo? Yo no. Sí, vos sos de Vergara, también podés sacarte cartel de Vergara. Yo soy Montevideo 100%. ¿Qué sistema hay hoy en Cerro Largo, para poner ese ejemplo concreto, para que toda la gente se pueda enterar de que hay un concurso? Anda todo el mundo enterado permanentemente de todo lo que pasa. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el sistema? Sale una oportunidad y se pasa la voz por todos lados. Es correr la voz. Sí, ¿y se corre? Además, ¿cómo podrías comprobar que todo el mundo se enteró? Pero además hay publicaciones. Hay publicaciones. Bueno, porque te digo, no sabés lo que es evaluar un concurso para un mecánico y tener que evaluar 500 que se presentan, o los concursos para maquinistas. Pero en un pueblo, por ejemplo, para que después a los 4 días se lo lleven las empresas, ¿no? Y en un pueblo de Cerro Largo recontra apartado. Aprenden y ¿no? después se lo llevan. En un pueblo de Cerro Largo recontra apartado, sin internet. ¿Cómo comprobás que se le llegó efectivamente a esa persona con la información? Todo el mundo se entera. Eso es lo que. ¿Pero cómo lo comprobás? Esa es la pregunta. Bueno, ¿por qué te lo tengo que probar a vos? No, pero es para saberlo, para medir la calidad de ese sistema. Porque Botana me dice con cierta Bueno, pero entonces andá y conocé y vas a medir de que hay una oportunidad de trabajo y todos se enteraron. Y muchas veces decidió el pueblo de que había que darle a fulano. La gente dice, habría que fulano que necesita más y que es una persona de trabajo. ¿Y ese sistema ese tipo de cosas funciona? ¿Es tipo con el alcalde? ¿Cómo funciona lo de que un pueblo, por ejemplo, diga hay un cupo laboral que vaya para fulano? ¿Cómo se hace? Se vive muy en comunidad, los vecinos se ven todos los días. No es la misma realidad que tenés acá, que tenés que recurrir a otro tipo de medios. Claro. Pero ya te digo que a esos medios que vos recurrís no llega a todo el mundo. Y pregunto, pero si todo se ¿cuántos sabe, muchachos se sabría que está pero llamado, cuántos muchachos de 40 semanas acceden a un concurso de la policía para sacar el gobierno departamental de Montevideo? ¿Acceden a conocer que hay un concurso o acceden al concurso ¿Cuántos acceden a conocer que hay un concurso? Primera pregunta. Y después para ganarlo, ¿no?
Bueno, pero eso es un tema, en todo caso, de mejorar la herramienta de acceso a la información para... Y no será... Y después los requisitos, y no será... que es bueno que el país le dé oportunidades a todos y no solo a los que ya tuvieron oportunidades. Pero Botana entiende que ahí entra a hilar la posible discrecionalidad, ¿no? Eso lo tiene claro y sabe que son los principales motivos por los cuales se quiere legislar en sentido contrario. No, pero prefiero tener alguna discrecionalidad para equiparar posibilidades a seguir aumentando la injusticia y concentrando las posibilidades de unos y descartando más la de los otros. Sinceramente, en eso tenemos filosofía. Para usted no es de distinta, recibo que el clientelismo el clientelismo campea, digamos, en algunas intendencias, producto de la forma que tienen estas intendencias de incorporar funcionarios. Te digo que no es así, pero te diría otra cosa más. En ese caso, pensemos también en regular mucho más toda la contratación pública, Toda. Ahora tengo algunas preguntas sobre... Estudiar esas cosas. Tengo algunas preguntas sobre eso, porque usted dijo, por ejemplo, que si una ONG va a ser contratista del Estado y va a proveer de mano de obra del Estado, entonces estaría dispuesto a una modificación de máxima donde, bueno, si vos vas a terminar trabajando para el Estado, vos también deberías ingresar por concurso, porque en definitiva indirectamente vas a trabajar con el Estado con una ONG intermediaria. Porque si no, lo que hago es ya estoy preparando los mecanismos para driblear lo que estoy creando en la Constitución. Y eso en Montevideo pasa todos los días, en todo el Estado. Pero usted en realidad... ¿estaría de acuerdo con una herramienta de ese tipo? Es decir, concurso para todos, concurso o sorteo para todos, que se termine la discrecionalidad al máximo. Sinceramente, yo estoy de acuerdo con el mecanismo que existe hoy en la Constitución. La Constitución hoy... Sería lindo empezar por donde... Pero pasa que la Constitución... Te lo digo de memoria, artículo 61 y artículo 62. Y el 64, que es importante el 64. Botana se olvida del 64, pero no, al revés. No me olvido, no. Por supuesto que no. Artículo 61, ¿qué dice? Dice, para que... Dale. Pero Botana lo sabe de memoria, que lo diga Botana. Con la voz grave esa que tiene hoy, así de locutor. La voz de Botana tiene más peso, Bueno, voy. Artículo 61. Para los funcionarios de carrera, el estatuto del funcionario establecerá las condiciones de ingreso a la administración, reglamentará el derecho a la permanencia en el cargo, el ascenso, el descanso semanal y el régimen de licencia anual y por enfermedad, las condiciones de suspensión de traslados, en fin. O sea, el funcionario se rige por el estatuto del funcionario. Para los funcionarios de carrera. Eso dice. Ahí no distingue, no habla de ingreso a la administración, uno entiende la administración central. Remita y al 62 y el estatuto del funcionario lo define cada intendente. Exacto, los gobiernos ahora viene el 62. Artículo 62. Los gobiernos departamentales sancionarán el estatuto para sus funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los artículos precedentes, y mientras no lo hagan, regirán para ellos las disposiciones que la ley establezca para los funcionarios públicos. A los efectos de declarar la amovilidad de sus funcionarios y no importa. Bueno, pero entonces tenemos que el ingreso, el ascenso, las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera, están regidos por el estatuto. Y los gobiernos departamentales definen su propio estatuto. Y después dice, los gobiernos departamentales definen su propio estatuto. Perfecto. Eso es, y bueno, y ahora digamos, todos los gobiernos departamentales y por mayoría especial en las juntas departamentales hicieron sus propios estatutos. Entonces, cumplieron con el precepto constitucional. Ahora viene el 64. El 64. Leámoslo. La ley, por 2/3 de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales y de todos los entes autónomos o de algunos de ellos. ¿Qué quiere decir? Lo que se interpreta. Y lo interpretaron los constitucionalistas que fueron consultados por la comisión que estudió el tema. Bueno, ahora me hace las aclaraciones porque sé que fue tema de discusión en el plenario. Lo que dice es las cámaras con una mayoría especial, por eso les pido una mayoría especial, porque se entiende que hay autonomía de los gobiernos departamentales, pueden hacer leyes que alcancen a todos los gobiernos departamentales. Sinceramente, a ver, razonemos un segundo. ¿Alguien puede pensar
que los constituyentes eran tan bananas de incluir el artículo 62 como artículo nuevo en la Constitución del año 52 y no darse cuenta de que era incompatible con el 64? Pero es que no es incompatible. No es incompatible. ¿Cómo? No es incompatible porque lo que dice es: los gobiernos departamentales tienen la posibilidad y deben definir su propio estatuto, pero a su vez, si vos querés hacer modificaciones generales desde la ley, tenés que tener mayorías especiales. ¿Por qué? Justamente porque los gobiernos departamentales tienen autonomía. Entonces yo elijo regirme por el 62 y el otro por la ley. Yo me rijo por la Constitución. Botana, o sea, no, pero son absolutamente... Por mayoría especial se modifica por esta ley estaríamos derogando el 62. Y no se deroga un artículo de la Constitución por ley. No, estarías modificando algunas de las cosas que votaron las intendencias de su estatuto. Claro. Por algo... Que igual es una discusión baladí porque esto ya pasó pero por algo, que es la reforma constitucional. Claro, pero por algo, la propuesta de Ciudadanos ahora es reformar la Constitución, porque obviamente se dio cuenta de que estaban equivocados con eso, pero razonemos un poquito. ¿Para qué voy a dejar el artículo 62 en la Constitución si voy a poner otro que lo derogue? Ese otro es para otro tipo de temas. Era para el ingreso de tantas personas afro, de tantas personas con discapacidad. No, pero en el 52 el constitucionalista no pensó en eso. Botana. ¿Cómo no va a pensar? No, pensó en la posibilidad de modificar por mayores especiales los estatutos de intendencia. No solo pensó, sino que además, no solo el constituyente, sino que la Suprema Corte de Justicia también, porque en el año 90, gobierno de mi partido, se hizo la ley 16.527, que hacía, regulaba otro de los aspectos que están acá, que es el de el ascenso. Y decía esto mismo con el ascenso. Y la Suprema Corte de Justicia, frente a un recurso de inconstitucionalidad, mirá de quiénes. Tabaré Vázquez, Jorge Larrañaga, Mario Carminati, intendente de Montevideo, de Paysandú y de Río Negro. Frente amplista, blanco, colorado. Ellos presentan un recurso y la Suprema Corte dice... falló esa posibilidad la tenían unánime, ahora, ¿no? Si hubiese salido de la ley, esa posibilidad de ir al recurso de inconstitucionalidad lo tenían obviamente que hubiesen ido probablemente, y eso hubiera pasado. Y ahí iba a laudar. Hubiera pasado, pero además ya está el antecedente, ya hay un fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia en este caso. Entonces, ¿para qué modificar una cosa que está bien para mal? En todo caso, en vez de jugar para la tribuna, ¿queremos corregir y perfeccionar los sistemas? Todos queremos. ¿Qué cambiarías vos del sistema actual? Me pongo a trabajar porque ¿qué sucede? Yo tengo que prever esas excepciones temporales, esas excepciones de lugar, esas excepciones de circunstancia. Tengo que ver, las intendencias en algunos lados resolvieron el tema. Maldonado se da una libertad de contratación del 30% de manera directa. San José acordó el 50%. Municipal, el 50%. Claro, pero lo que pasa es que en San José no hay ingresos. Entonces el 50% de 4 es una libertad de 2 personas. Entonces cuando Adión San José negoció con el intendente esa situación... Pero ponerle que fueran en el caso particular de Cerro Largo, para ir a tu experiencia particular. Sí. ¿Vos qué te parece que cambiarías o qué cosas hay para mejorar del sistema actual, olvidándonos de la propuesta de Ciudadanos, ¿no? Sí, yo creo que podríamos mejorar ese sistema de evaluación de necesidad, lo podríamos mejorar. Podríamos, tal vez mejorar sistemas de información o de registro más que de información. Podría ser. Pero sustancial sobre el ingreso, no, nada. No, me quedé pensando. Pero sinceramente, a mí me pareció una cosa que siempre pasa en el interior, ¿eh? No pasa solo con esto que sucedió ahora. Porque, pregunto, ¿por qué cerraron los juzgados
137 juzgados cerraron este país, juzgados de paz. Hacía una tarea de registro fundamental y de evitar conflictos y de que la gente tenga todos los papeles bien, esas cosas. 137, parece que eran los culpables de que no hubiera recursos en la Suprema Corte, parece que eran esos pobres juzgados de la campaña. El Banco de la República tiene 27 sucursales, en las cuales las abre 3 veces por semana. ¿Por qué? ¿Qué son los culpables de los costos del banco? No sabe lo que significa eso para la bufetada que es eso para una comunidad. Para vos hay como cierta discriminación a veces en los recursos cuando va para cerraron las comisarías rurales, que las tuvo que volver a abrir Jorge Larrañaga. ¿Cuánto hemos peleado por las cabinas de Antel? Las escuelas rurales han venido desapareciendo. Pero esos son decisiones que toma la ANEP. Son cambios demográficos también, bueno, ¿no? Pero qué casualidad que siempre... Por eso yo dije... Las escuelas pero por eso te dije... ¿Por dónde empecé? Rural. Dije, no es solo en este ámbito. Hay una discriminación al interior permanente. Soberbia y mojarle la oreja al interior y a las intendencias. Lo dijo en el Parlamento. Porque eso se trata. Porque en el fondo, lo que uno ve es que Botana representa esa sensibilidad que entiende que... No, Botana conoce ese país, conoce ese país, conoce la necesidad de la gente y cuánto costó tener cada progreso y cómo ahora las cosas se van porque a 4 se les ocurrió generar el país centralista de vuelta. Pero también habla de los del otro lado, de los que tienen la idea, por ejemplo, de mejorar la eficiencia y las cualidades de quienes ingresan a la función pública, los toma como personas que en realidad no conocen la realidad interior, que es así, que le mojan la oreja, que no respetan la autonomía, cuando en realidad las intenciones son otras. Viste que yo nunca hablé de autonomía, ni en los discursos, ni esto, el otro. Sí te digo que la Constitución del año 30 fue absolutamente centralista, los jefes políticos de los departamentos se designaban a dedo, todos. En la del 16, que es una constitución preciosa, que surge de las revoluciones por las libertades de París y Sarabia. Bueno, esa constituyente empieza a otorgar grados de descentralización y este tema específico del estatuto, del funcionario, este artículo es de la Constitución del 52. Y después hubo otra constitución que fue descentralizadora, que es la del año 96. La del 34 le quitó a los departamentos la posibilidad de designar la policía, y eso se empezó a hacer a nivel central. Y ahora lo que se pretende es marchar para atrás en materia de descentralización. Digo, sinceramente, lo sentiríamos como una cosa muy mala. Nosotros, yo fui redactor de la ley, creé los municipios, porque para que se votaran los municipios se precisaban 2/3, ¿no? Para crearlos. O sea que nosotros participamos y dimos los votos de nuestro partido y votamos la creación de los municipios. Entonces, ¿por qué solo se tienen que descentralizar los departamentos y no se descentraliza el gobierno central? Se centraliza. Estamos concentrando funciones todos los días. Bien, Botana, tenemos que hacer una tanda y a la vuelta capaz que dejamos un poco lo técnico y nos metemos un poco también en el plano político, ¿no? ¿En qué situación quedó el Partido Nacional con este tema? ¿Cómo ven la situación del Partido Colorado? Y hablar un poco de la interna también. Hacemos una tanda y seguimos con Sergio Botana. Fácil se impone. Fácil desviarse. Seguimos conversando con Sergio Botana. Ahora pasemos un poco a lo político y te arrancamos con esta pregunta. Ahora, con este plebiscito, cambió un poco la situación de todo este tema, ¿no? Porque en un primer tiempo, cuando estábamos hablando de una posible ley, quedó el Partido Nacional bastante en soledad, ¿no? O sea, terminaron los colorados, los cabildantes y los frente amplistas bastante encolumnados atrás de esta idea ¿no? del ingreso por concurso, el ascenso por concurso. El Partido Nacional no. El argumento era normalmente si era inconstitucional,
Pero ahora que está este plebiscito, que eliminó ese argumento de la constitucionalidad porque quiere cambiar la constitución, se dieron algunas bajas, ¿no? En ese otro bando, en el bando en el que no está Botana. Por ejemplo, tenés a dos colorados, Coutinho y Viera, de Salto y de Rivera respectivamente. Y en el Frente Amplio, Yamandu Orsi, ya por ejemplo, dijo que no acompañaba, que no le parecía. Que le parecía que había también, ¿no? Bueno, ¿qué lectura hay ahí? Pues si yo le pregunto a Botana, ¿qué pasó con los colorados, los cabildantes y los frente amplistas que antes estaban para votar esto y ahora algunos están bajando? ¿Cuál es la lectura que hay que hacer ahí? He visto distintas lecturas, pero obviamente todo el mundo es consciente que no todos los detalles de las cosas pueden ir a la Constitución, que no tenemos que poner a la Constitución todas las cosas, y mucho menos aquellas cosas en las cuales hay que abrir caminos a la excepción, etcétera. La Constitución es una cosa contundente, de fácil comprensión, y creo que eso es un tema de responsabilidad también, amén de que todos compartimos el fondo, pero los mecanismos habrá que ajustarlos de manera práctica y de manera y con las debidas sanciones y del modo que deba ser, pero dentro de lo que está ya estatuido. Pero me refiero a la negociación política. No era, te doy una interpretación, por ejemplo, ¿no pasa que era más fácil apoyar este proyecto cuando se sabía que no iba a salir porque no estaban los votos del Partido Nacional y hacía falta una mayoría especial, que apoyarlo ahora, que la verdad que no sabés, porque te caminás a un plebiscito que le puede ir bien, le puede ir mal? O sea, no pasa que era mucho más fácil estar antes cuando sabés que no iba a salir que ahora. Sí, a estas cosas no es fácil oponerse. Muchas veces en política, cuando los titulares van para un lado, los titulares de la prensa, es mucho más fácil ponerse de ese lado. Eso hay un proyecto anticlientelismo, todos los blancos en contra. Pero los políticos, quedás como escrachados. Pero en realidad, claro, porque fue puesto así. En realidad lo que estábamos defendiendo nosotros era la mejor realidad o sea, estamos defendiendo lo que hay que hacer y lo que está hecho y cómo fue pensado. Pero podemos acordar que defienden una discrecionalidad bien aplicada. De su manera de verlo, para llegar... pero no hay tanta discrecionalidad. Defendemos un modo de gestión, no es tan discrecional como se lo pinta. Pero si ustedes entienden que una persona en un pueblo está en una situación donde necesita el trabajo y entonces dicen, bueno, este puesto que se necesita acá o en esta intendencia... Es una discrecionalidad con un altísimo nivel de control social. Eso es así. La gente, de alguna manera, en esas comunidades ya va indicando más o menos de que sería bueno que fuera tal hombre o tal mujer. Eso, como hay poca gente, se conocen todos, están más escrutados. Claro. Pero no tendría que haber un mínimo. Volvemos al tema de la evaluación social de Cerro Largo, que sí, me parece paradigmática en ese sentido, como un estabilizador social incluso dentro del departamento, para incorporar personas que se entiende que están, digamos, en el margen. Y yo creo que, por ejemplo, Montevideo se ha venido desdibujando en ese sentido, y eso ha venido profundizando la grieta social. ¿Pero es un mecanismo bien aceitado el de Cerro Largo? Le pregunto, ese proceso de evaluación social. ¿Es medio lábil? Yo creo que en la realidad lo es al mecanismo. Decía recién, acá fuera de micrófono, si lo debo decir en los micrófonos, que podemos mejorar. Bueno, yo le dije en el micrófono también, que podemos mejorar los sistemas de registro, de evaluación, etcétera. Pero no quiere decir eso que no se hagan bien las cosas. Te llevo a otra que tiene que ver con este tema, ¿no? Si existe como un ánimo de poner al Partido Nacional en ese lugar de blanco pillo acomodador, ¿no? ¿Cómo ves vos la figura de Albizu ahora, en este segundo tiempo, en el cual él se va a tirar a intendente, pero viene de haber estado al frente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande? Y bueno, básicamente le pidieron la renuncia por estos casos de clientelismo que hubo, de poner personas, viste, que estaban en lista del Partido Nacional, algunos también colorados.
no hay una señal rara en sacar a alguien de un cargo por clientelismo y después que sea candidato del partido a una intendencia donde, bueno, va a tener oportunidad, como decís vos, hay una discrecionalidad que se defiende, vos también tenés que ver quién está a cargo de esa discrecionalidad. Estás poniendo una persona eventualmente como intendente que tiene en su haber un caso de clientelismo fuerte. ¿No hay como un cortocircuito ahí? Albizu, desde mi punto de vista, cometió un error. Fui de los primeros que hizo algún comentario. Que se creía Papá Noel, fue el comentario. Fuiste que le salió rápidamente, sí, ¿no? Dije se cree Papá Noel. Dije, en estas circunstancias uno a veces se cree Papá Noel. Creo que pagó un costo muy alto. Creo que pagó un costo altísimo porque implica toda una frustración de otros proyectos e implica también esa crítica casi unánime del país y sentir ese peso. De verdad que es un golpe duro en la vida política de una persona. Ahora, es el pueblo de Salto el que debe juzgar si en realidad entiende que estaba equivocado o acertado, para empezar, y segundo, es el pueblo el que debe decir si Albizu aprendió o no aprendió. Ese argumento de que el pueblo de Salto es el que tiene que elegir, lo conozco ese argumento de que el pueblo tiene que elegir y lo comparto. Sí, porque no hizo nada ilegal, antes, ¿verdad? No hizo nada ilegal, nada que pueda condenar la justicia. Antes de que el pueblo de Salto tenga que decidirlo, el Partido Nacional tiene que decir si es una persona que está apta para ser candidato a intendente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vos esperás que la gente se tome en serio tu compromiso de que no hay clientelismo cuando en tu partido hay de candidato a intendente un tipo al que le tuviste que pedir la renuncia por clientelismo? No es un mensaje raro para la gente de decir, tranquilos con lo del clientelismo, que acá no pasa nada, y al mismo tiempo le decís, mirá que mi candidato a intendente de Salto va a ser un tipo echado por clientelismo. No, pero el mejor mensaje, el mensaje contundente del partido es justamente eso. Ese es el mensaje del partido. Hay un viso de clientelismo fue para afuera. No es es un tercio de la Junta Departamental. Fue para afuera. Y ahora vuelve como posible intendente. Lo que te quiero decir es que ahora vuelve. No, vuelve. Vos podrías haberte parado en lugar de decir un tipo acusado, un tipo echado por clientelismo, mi partido no. Vuelve si el pueblo de Salto lo pone. Pero primero vos le diste la oportunidad que se tire. Podrías haber dicho, no, el Partido Nacional, un tipo echado por clientelismo, afuera. No vas a ser candidato a intendente. ¿Quién es el Partido Nacional para decirle a la ciudadanía de Salto a quién debe votar? Pero eso lo y yo no sé si lo van a votar a él. De hecho, mis compañeros políticos vamos a votar a otros candidatos. Te estoy peleando con el tema, sé que no es tu candidato. No lo podemos proscribir de ningún modo, ni ¿Por qué a él. no? Y ¿cómo vamos a proscribir? Bueno, si hubiera cometido un delito. Bueno. Lo que pasa es que hay una particularidad. Solo se proscribe gente por delitos. En el Partido Nacional, si vos no cometiste un delito, podés entrar, no importa lo que hayas hecho. Bueno, no sé, tenés que haber hecho, no sé, a ver qué cosa que no sea delito puede merecer que se te excluya. Acomodar gente en un organismo salvajemente. De la actividad política. Y el partido hizo una cosa que, miércoles, mirá que es un tirón de orejas eso, que te hagan renunciar y pero salir. Siguiendo con el razonamiento público. de Jorge, siguiendo con el razonamiento de Jorge, cuando vayan a la intendencia, por ejemplo, en el caso de Salto se maneja la posibilidad de que haya un acuerdo electoral de coalición. Eso implica que puedas tener 3 candidatos para los 5 partidos de la coalición. Probablemente el Partido Nacional tenga un tiro solo en las candidaturas. Entonces, ya no es que la gente decida, el Partido Nacional tiene que elegir cuál es su Vamos a ver ahí. quién gana la interna, porque yo no sé por qué piensan ustedes que Albizu le ganará a otros candidatos, pero está bien, pero en el caso la interna ordena. Pero en el caso de que gane, va a ser una decisión de la ciudadanía de Salto, que yo sinceramente esas cosas las respeto y las hago respetar, porque es el tipo de cosas que en realidad yo he visto algunos casos donde desde afuera vemos algunas cosas
y especialmente desde la capital, vemos algunas cosas que después en la realidad no son. Entonces, y uno, a ver, la película de el nepotismo del intendente de Artigas. Aparecían los cuadraditos en la tele, Bueno, los dos primos del intendente de Artigas que había en el cuadradito eran sus opositores políticos y estaban allí por un acuerdo político para construir las mayorías en la Junta Departamental. La mujer con la que... la esposa del intendente tiene tal cargo. Bueno, hace 19 años que esa señora tenía ese cargo. Y estaba la esposa del primo también, o la pareja del primo también, ¿no? La culpa de enamorarse de ella sería la del intendente, en todo caso, porque otra culpa no hay. De haberla puesto allí, no. Y la pareja del primo. 19 años. La pareja del primo también, que hacía una cantidad de horas extras inimaginable. Pero es increíble, laburó más días que días en el año. Perdón. Pero no hay, pero tampoco hay un caso de nepotismo en ese caso, porque era una escribana desde hacía añares de la intendencia que en el último tiempo se había enganchado con el primo, pero el problema es el otro, no es que fuera novia del primo. El problema es el de las horas extras, que fue debidamente... ahí también es donde todo se empieza a entreverar y uno corre el riesgo de cometer una injusticia, pero las cosas quedan... Yo lo que digo es que la película, y después había otro que tenía el mismo apellido que la diputada, y que no tenía ni pariente. Desde Montevideo se armó un relato sobre la intendencia de Caram, una película llamada Nepotismo en Artigas, que está muy lejos de ser pero sin embargo, un documental, sino que es una ficción. Pero sin embargo, en ese mismo tiempo, o antes de eso, el presidente de la República tenía a su hermano de viceministro del Interior, y no había nadie decir que eso era nepotismo. Y bueno, y algunos legisladores más de uno dijo que era nepotismo en tiempo real. Ahora Botana un poco lo está diciendo, y algunos no, yo estoy comparando, claro. Y algunos legisladores tenían a sus esposas de legisladoras también. O sea, bueno, serían... Hablando de Astori y Claudia Hugo, ¿no? Sí, y el otro día veíamos al presidente Mujica decir que él era un caso único en la historia, porque su esposa le había tomado el juramento, ¿verdad? Bueno, pero en ese caso era por el electo de ambos. Y en el caso de Claudia Hugo también. Sí, claro. Y en el caso de los de la gente de Artigas también. Bien. No, en ese caso eran jerarcas de la intendencia. Con listas. Lo que hice votar con que listas tenía con representación política. Y la otra que estaba en el cuadradito era la diputada elegida por... Valentina Dos Santos. Claro, que era la diputada elegida por la ciudadanía. Estamos en el mismo caso. No estamos... Entonces, se ven a veces es fácil ver algunas cosas y es fácil castigar al que está lejos. Bien, tenemos que hacer una zona lúdica para Sergio Botana. Es un clásico verdadero o falso, muy sencillo. Cortito y al pie, le vamos a ir proponiendo determinadas frases a Botana y usted tiene que decir verdadero o falso. Nada raro. Por ejemplo, si yo afirmo, Botana nunca acomodó a nadie en la intendencia de Cerro Largo. Verdadero. Acomodó en el buen sentido de la palabra, Acomodó porque necesitaba un trabajo, por ejemplo. No, porque él acomodó. Botana dijo verdadero. Él lo dijo en el mal sentido. Botana responde. Como lo dijo, y yo sinceramente tengo toda la tranquilidad de que en todos los casos atendía a estas cuestiones. Perfecto. A estas cuestiones. Botana atendió una necesidad social en la intendencia de Cerro Largo. De manera discrecional. Estamos en la intendencia. No, tan discrecional no. Nunca puse a nadie que no fuera a cumplir la función y que no necesitara. Y que no fuera responsable, así que... Seguimos. Yurramendi nunca acomodó a nadie en la intendencia de Cerro Largo, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque los criterios son los mismos.
Supongo que se mantiene en la misma política. No lo podría afirmar con tanta contundencia porque no estoy en el No soy cuero. Yurramendi. No estoy en el cuero de él, Voy a pero modificar estoy el término, seguro. entonces, para la tercera. Estoy seguro. Yurramendi nunca incorporó a nadie en la Intendencia de Cerro Largo a pedido de Botana. Creo que no. Bien. Falso. No. Falso. Bien. Seguimos. ¿Botana va a volver a ser candidato a intendente en la próxima elección departamental? Falso hoy. ¿Falso hoy? Sí, sinceramente lo que más me gustaría en el mundo sería ser intendente de Cerro Largo, pero creo también que tenemos la responsabilidad de darles oportunidades a las nuevas generaciones y de respetárselas, y que la gente tiene derecho a tener gobernantes más jóvenes y más innovadores. Bien, falso Por hoy. lo cual, Bien. A Yurramendi no le gusta la idea de que Botana vuelva a ser candidato a intendente en la próxima elección departamental. eso debe ser falso. Lo que más debe querer es tener a alguien con quien compartir la carrera electoral, Bien. porque eso asegura que el partido saque un 95%. Nosotros en la pasada tuvimos el récord de toda la historia de todos los partidos, 86% de los votos. Es el récord de todos los partidos y de toda la historia. En la última. La última. Sapo. La tuvieron nuestros candidatos, y yo creo que si compartiéramos las candidaturas con Josecito, capaz que superamos esa marca. Lo podríamos hacer para superar esa marca. Si se vuelve obligatorio el concurso, los blancos pierden más de una intendencia. Falsísimo. Bien. Cuando se junta el Congreso de Intendentes, se consume más whisky que nafta. ¿Verdadero o falso? Falsísimo. Si no fuera por el apoyo del MPP, Yamandú Orsi podría pasar por un intendente blanco más. Eso es falso. Si no fuera por el apoyo del Partido Comunista, Carolina Cose podría pasar por un intendente blanco más. Muy falso. Si no fuera porque no está nunca, Sartori podría pasar por un senador blanco más. A ver, ¿cómo es la que tengo que contestar? ¿Verdadero o falso? Si no fuera porque no está nunca, Sartori podría pasar por un senador blanco más. Sartori es un senador Diego blanco Soa. más, Sí. y lo ejerce a su manera. Perfecto. Si no fuera por el apoyo de Cancillería y el Ministerio del Interior, Marcet no estaría libre. A ver, ¿qué te tengo que contestar ahí? ¿Verdadero o falso? Depende. ¿Quién? Si no fuera por el apoyo de Cancillería y el Ministerio del Interior, Marcet falso, no estaría libre. absolutamente, porque nadie lo apoyó. Sería una barbaridad decir eso. Adelante. Roberto Lafluf se comió un garrón. Verdadero. En el carnaval de Melo se eligen las figuras a participar por concurso. Muy falso. Porque pero no las elige la intendencia. Por aclamación popular. No, las eligen los carnavaleros y las pagan nada más. Las pagan las agrupaciones. Sí. ¿No es con el financiamiento público de la intendencia? No, la intendencia subsidia y un dinero que obviamente Que sirve. ellos No, que va para el armado del espectáculo y que financia a las agrupaciones locales. O sea que los Y calleros todos no los pagan gastos. intendencia. No, a los callés siempre los pagó el producido del carnaval. O sea, pero que lo administran los carnavaleros, además no lo administran. Es cierto que algunas figuras tratan de traer figuras muy atractivas porque esas figuras atractivas les generan mucho más recaudación. Bien, seguimos. La calle Pou debería ser candidato único del Partido Nacional en 2029. No, candidatos únicos no me gusta. El grupo. Tiene gran posibilidad de ser un gran candidato. Pero candidato seguramente- único no. Y seguramente Perfecto. va a ser presidente de la República en 2029 y lo vamos a votar todos, pero candidato único, los unicatos, dalo para el Partido Comunista. Metemos pata en el tramo final. En grupos de WhatsApp del Partido Nacional tiene stickers de Jorge Gandini diciendo: yo puedo.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. ¿Hay stickers? ¿Viste el sticker ese como, viste? Sí. El de Nahuel Pan haciendo así. Sí. Yo puedo. Si yo tengo, yo no lo tengo. Gandini. Pero los ha visto. ¿Te lo ha pasado? Yo no paso siquiera stickers. Perfecto. Pero por supuesto que los hay. Por supuesto que los hay y que Jorge Gandini puede mucho. Álvaro Delgado tiene mucho fútbol, medio tanque y carnaval. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Medio tanque tiene Álvaro Delgado? Estudiante gemelista del CQU de Uribe en la Facultad de Veterinaria. Sí, ahí la pregunta era carnaval tenía. Se crió en la política. ¿En carnaval de Melo va? Sí. Sebastián. No, de carnaval no sé. De carnaval, no, él va al carnaval de Melo, va al de Artigas, va al de Montevideo. Fue una figura que siempre estuvo el 1 de mayo, ¿se acuerdan? Sí, Todos los 1 de mayo. Que en realidad, yo desde la época de la dictadura, enseguida la época de la dictadura, dejé de ir a los 1 de mayo de acá porque en realidad no los banqué más. Y Delgado tenía... Delgado toda la vida estuvo ahí. Eso hay que reconocérselo. Sebastián da Silva se está comiendo a Javier García en el espacio 40. Falso. ¿Cómo va a estar Sebastián pensando en esas cosas? El Dieguito debe seguir melando la colmena a alguno. Oh, qué maldad, qué maldad. Qué maldad. Frase para la historia. Que no hayan más atentados a los comités. Sergio Botana, muchas gracias. Hoy hablé con él. Vamos arriba. Gracias. Es fácil desviarse.